Buenas noches, bienvenidos a las 8:45, hoy día domingo. Es domingo a las 8:45, es un gusto estar con ustedes y presentarles comentarios sobre los hechos más relevantes ocurridos, ahora sí señores, apenas en los últimos 2 días. Carmen Ortiz, bienvenida. Gracias, buenas noches. Se dio una vuelta por la Plaza de la Constitución el día de ayer. Ya estuve diciendo presente. Sí. Muy bien, Paolo Hurtado se dio la vuelta por la Plaza de la Constitución. Ayer no. Descansé. Muy bien, se tomó el día, doña Paola Hurtado. ¿Cómo están? Buenas noches. Y don Pedro Trujillo, buenas noches. Buenas noches, yo me di una vuelta. Te diste una vuelta. En tu casa. Sí. Por tu casa. En mi casa. Y se echó a dormir. Una vuelta. Absolutamente. Entonces, dejen que les cuente. En realidad, esta fue una de las manifestaciones, a ver, fue más nutrida que la manifestación del pasado 25 de abril y fue menos nutrida que la del 16 de mayo. Fue una manifestación que demostró, Carmen sabrá corregirme o hacer otros comentarios que puedan complementar lo que yo estoy diciendo. Fue una manifestación que mostró mucha salud en términos de gran cantidad de grupos, pequeños grupos que participaban con una multiplicidad de propuestas y de peticiones. Por ejemplo, estaban desde el grupo de Voces por Cristina hasta grupos de médicos y personal del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y del Ministerio de Salud. Había una gran cantidad de personas, una gran cantidad de familias participantes también, unas formas muy diversas de protestar y de manifestar, sobre todo, diría yo, en contra del sistema político corrupto. Había, por supuesto, petición para que renunciara o para que renuncie ya el presidente Otto Pérez Molina, pero casi tanto o más que eso, había también una gran cantidad de pancartas que mostraban protesta en contra del candidato del partido líder Manuel Valdizón. La jornada se convirtió en una jornada completa de protesta. A las 4 de la tarde volvió a cantarse el himno nacional, pues con mucha emoción y a todo pulmón. Ese es un ataúd que lleva al gobierno de Otto Pérez Molina, pero se produjo en realidad a lo largo de todo el día una gran cantidad de expresiones en la Plaza de la Constitución y frente al Palacio Nacional que reflejaban ese descontento y ese rechazo al sistema político corrupto. Desde un ayuno y oración muy temprano por la mañana, una oración en favor de Guatemala, hasta una vigilia que se prolongó hasta altas horas de la noche, frente al palacio, con muchas velas, personas que estaban manifestándose también en contra de la corrupción. Hubo baile, hubo arte, hubo personas que se expresaron, por ejemplo, con zancos y de diferentes maneras. En esta ocasión no marcharon juntos todos los universitarios, hubo más bien expresiones relativamente pequeñas y aisladas, no conjuntas, de grupos de universitarios. Fue una manifestación cuyos primeros cálculos arrojan más de 20,000 personas o aproximadamente 20,000 personas en la Plaza de la Constitución. ¿Qué dice Carmen? Sí, pero lo interesante fue eso, que la plaza en esta ocasión no se quedó sola desde las 5:30 de la mañana, como bien decías, hasta pasada la medianoche. Si bien, como mirábamos ahí en las tomas, se miraba un poco menos de personas comparado con el 16 de mayo, creo que la novedad fue eso, que la plaza en ningún momento estuvo sola, hubo muchísimos propósitos, pero sobre todo hay que destacar que eso, muy a pesar de las campañas de desánimo y de desconfianza que se trató de sembrar en la población, algunas de ellas a través de algunas llamadas telefónicas en las cuales acusaban a un partido político, específicamente a la UNE, de ser el organizador de estas marchas, y oigan esto, con apoyo de asesores cubanos y venezolanos. A pesar de esto, la gente acudió a la plaza. Hubo otro fenómeno interesante que fue que ya hay algunos grupos que están tratando de ideologizar estas manifestaciones y que están tratando de ver esto como una confrontación entre izquierdas y derechas, y han empezado a decir que la agenda específicamente de la izquierda se está imponiendo en estas manifestaciones y que con lo cual ellos han decidido retirarse. Con todo y todo, yo creo que hubo una buena afluencia de personas, y sí destacar algo que decía Juan Luis y que mirábamos también en las tomas. Sentí hoy en esta manifestación más antivaldizonismo que en las anteriores. Yo no quiero quitarle mérito a ese malestar o esa postura manifestada por las personas que no quieren votar por Valdizón, solo que desde fuera creo que es un escenario muy fértil, muy propicio para que cualquier partido político que no sea líder pueda enviar se a su disfrace gente de ciudadano
haga rótulos improvisados para no ser muy obvio y filtre mensajes que lo Había que de hacen todo, de hecho es- los grupitos que mirabas en ese plan, Yo yo los creo que atribuía eso- a algunos ese es el partidos punto, políticos, que y habían otros ciudadanos Creo que ese es el punto, Carmen, que en este momento, aunque hay una consigna contra el presidente que pide su renuncia, que pide las reformas y que es legítima y espontánea y pacífica sobre todo, hay que ser muy vigilantes, los que no estamos moviendo ninguna bandera allí política, de que en el momento en que se aprovechen grupos políticos de esta manifestación, sean identificados claramente, porque no se vale que aprovechen un movimiento social para meter consignas contra un rival político. Y yo creo que no estamos Podría haber exentos de de que todo se un poco. esté haciendo un Mira, poco. el éxito de ayer, además, hay que sumarle el fútbol. Hubo 2 partidos. Uno que duró hasta las 2:30 y otro que prosiguió, que fue México-Guatemala. Lo cual podría haber desincentivado la participación. Absolutamente. Por eso lo que vosotros decís de que fue incluso más de mayores dimensiones que la de hace 2 veces, el fútbol todavía la debería de haber reducido y sin embargo no ocurrió. Eso es importante porque marca un poco el nivel, cómo se mantiene. Yo creo que estamos asistiendo a la metamorfosis de la manifestación. La manifestación comenzó sustancialmente contra la señora Baldetti. Ese fue un poco el detonante, ¿no? Cuando se consiguió la señora Baldetti, La renuncia de la señora Baldetti. la renuncia pasó al tema del presidente y se ha ido diluyendo, y ahí lo que hay ahora es una presión contra la corrupción. Lo que más se lee es fuera la corrupción, reforma, pero el objetivo es fuera la corrupción. Y hay una asociación visual, sobre todo visual, entre la corrupción y no te toca. Hay una asociación. Tú ves un porcentaje de bandera, y yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, puede haber grupos que efectivamente se incorporen, Se infiltren. pero yo veo a muchos ciudadanos Sí. común y Solito. corriente, vamos a decirlo así, no asociado, es decir, no ves el clásico grupo que dices, sospecho, no, Sí. ves gente con el no le toca y que no sospecharía. Puede que sea, puede que no sea. Entonces yo... Hay de los dos, Pedro. Sí, hay Hay de los dos, pero hay mucha gente que lo hace de corazón. Totalmente. Y ese es el punto. Tú vas viendo una metamorfosis y se está asociando. Yo creo que esto es un error estratégico del líder. El me toca con la corrupción. Yo creo que se está asociando y hay una lucha. Una cosa que sigue sin ocurrir, y es que ningún partido político está aprovechando esto. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Os acordáis que de eso hablamos hace un mes? Cuando el 25 de abril surgió esto, dijimos, bueno, ningún partido político ha aprovechado esto. Y no lo ha aprovechado porque todos están metidos en el mismo bote. Hoy hemos visto con la asamblea de todos cómo el FRG, todos, Líder, UNE, PP, PAN, al final son los mismos que van girando en torno a lo mismo. Y nadie se atreve a abrir la boca porque se la tapan de golpe. Totalmente, Pedro. Es que en Esto es esas importante. manifestaciones... Ningún partido político ha abanderado No esto. es el En momento. esas manifestaciones, por ejemplo, tú ves también expresiones en contra de la Unidad Nacional de la Esperanza, en contra concretamente De todo. de Sandra Torres y prácticamente de todo el sistema todo. político nacional. Ahora, a mí me parece que sí hay en la manifestación una expresión ordenada también, ayer sobre todo se hizo muy obvia, de algún vehículo que llevaba una gran cantidad de pancartas en contra de Valdizón y que las repartía cerca de la Plaza de la Constitución. Pero hay muchas otras expresiones que son simplemente de Auténticas, carteles pintados a mano espontáneas, y de sí. familias que de manera espontánea están planteándose en contra de esta candidatura. A mí lo que me parece y hacia donde me gustaría orientar ahora la discusión es qué pueden lograr estas manifestaciones. Y digámoslo concretamente, Otto Pérez Molina podría subsistir 6 semanas más, que eso es lo que lleva el movimiento, con estas protestas ocurriendo cada día sábado. Es decir, estas manifestaciones que en realidad alegran el centro de la ciudad, que le ponen un toque de civismo y de gran emoción a las tardes de los días sábado y le dan mucho negocio a los restaurantes, cervecerías, heladerías y otros locales en el centro capitalino, pues el presidente parecería poder sobrevivir 6 semanas más con este tipo de expresión. Me parece a mí que el presidente se vería en aprietos reales frente a una manifestación o frente a una protesta si esta llevara o condujera hacia un paro nacional o hacia una paralización de actividades. Y yo veo pocas posibilidades de que eso se produzca en el corto plazo, porque no veo al sector privado, que podría ser uno de los factores fundamentales para producir ese paro nacional,
queriendo sumarse. Y por el otro lado, veo también, tampoco veo a un gran sindicato nacional como el sindicato de maestros, por ejemplo, interviniendo y queriendo sumarse a una de estas paralizaciones. De manera que yo pienso que la protesta que se está produciendo cada día sábado, lo que refleja es la existencia de una conciencia ciudadana que antes no veíamos en contra de la corrupción en lo político. Pero no encuentro todavía el mecanismo que pueda traducir esta protesta, por ejemplo, hacia una presión insoportable para los diputados en el Congreso de la República que los motive a hacer reformas de ley que le pongan límite a este sistema, o una presión insoportable que haga que el presidente de la República diga: yo me voy como símbolo de la corrupción, la exigencia mayoritaria es que yo me vaya. Eso no lo veo desde todavía. el punto de vista del presidente y pensando en lo que le podrían decir sus asesores después de esta manifestación, y manifestaciones porque también hubo en el interior de la República, y sí quiero decir que la de Quetzaltenango fue especialmente Nutrida, conmovedora muy nutrida. también. En Cobán también. Verlos a todos unidos en un abrazo, cantando Luna de Xalajú y en fin. Pero algunos podrían decirle: mire, presidente, relájese porque esto ya está bajando de presión. No sabemos si efectivamente el tema de la renuncia se va a lograr, pero sí veo que ya se están girando los ojos al Congreso de la República, y voy a decir por qué. Esta semana el Tribunal Supremo Electoral presentó finalmente su propuesta de reformas, y he de decir que estoy sorprendida con el contenido, porque el tribunal... ¿Te parece positivo el contenido? Me parece muy positivo. Está planteando la no reelección a 2 periodos constitucionales. Más allá de 2 periodos. 2 periodos. Está planteando revocatoria de mandato, está planteando democratización de los partidos políticos. Voto nulo. La regulación del uso del voto nulo. Y Pedro Trujillo el tribunal acaba de ganar un voto con Pedro Trujillo. Eso es sumamente positivo. Ahora, ojo, veamos que todavía no hemos superado la fase de que esas reformas no van a aplicar para este proceso electoral, y eso sigue siendo una demanda. No elecciones, no nos gusta ningún candidato. Pero hay una campaña que está tomando particularmente fuerza, y es la que gira alrededor del artículo 113 de la Constitución Política de la República, que tiene que ver con el poderse postular para empleos o cargos públicos, y que dice que el requisito es tener méritos de capacidad, honorabilidad y idoneidad. Lo mismo Entonces, de las han visto comisiones. pasar por Twitter y por Facebook una serie de fotografías de diputados que, si bien algunos de ellos no tienen procesos abiertos en el tribunal, los tribunales de justicia, sí hay algunas razones que abren la duda en cuanto a esa capacidad, honorabilidad e idoneidad. Podría ser que por ahí se esté tratando de hacer algo para justamente responder a esta demanda ciudadana de limpiar el sistema político de bandidos y de corruptos. Mira, yo te voy a decir, yo creo que el objetivo de la manifestación no es que el presidente renuncie, por eso el presidente puede ganar. El objetivo es que se cambie el sistema, ese es el objetivo. Aunque se diga renuncia y tal, porque después de la renuncia que va a venir, que se cambie el sistema. Es decir, el objetivo es que se cambie el sistema. Yo creo que hay que tener mucho cuidado. Yo, por ejemplo, con el tema de la honorabilidad, eso del honor que es patrimonio del alma, y el alma solo es de Dios, ya lo dijeron los escritores del siglo de oro. Yo, la capacidad, la idoneidad y la honorabilidad, disculpa, pero no sé cómo se valora eso. Y eso da para 200 millones de interpretaciones. Aquí lo que hay que decir es que no esté sometido a proceso o haya sido condenado. Eso está nítido. Pero para eso, te pongo un ejemplo. Pero para que eso se haga válido necesitamos un sistema de justicia proactivo. No, estamos de acuerdo. Por ejemplo, yo hice un estudio con varios estudiantes de distintos sistemas y distintos países sobre la formación de los diputados, la capacitación. El país donde los diputados eran más ilustrados, agárrense a la mesa, era Honduras. Ya. Uno de los que menos, Reino Unido. Claro. Pero resulta que Reino Unido era el más eficiente porque las instituciones funcionaban. El sistema de justicia funciona. Correcto. Luego el tema de la capacitación. Luego no es lo mismo tener una licenciatura en Austria que tener una licenciatura en Belice, con perdón de Belice. Es decir, yo creo que hay que ser objetivo, muy objetivo. Yo quitaría la edad. ¿Por qué hay que limitar la edad a ser presidente? ¿Por qué razón? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene? Madurez emocional, experiencia, Mira, intelectual. Bueno, entonces por 50, por 65, ahí hay más madurez. Si sigues esa lógica inapropiada, porque hay cada uno con 65 que roba al Estado y su madurez. Y luego emocional recuerden no que es la mucho. revolución del Entonces, 44 la protagonizaron personas menores a 40 años. Yo creo que vivimos en un país todavía que nos fijamos mucho en las formas, en formas tradicionales, y no vamos al objetivo. Y el objetivo es A, B y C. Termino. No puede ser que el señor alcalde de Chinautla Claro, vuelva a ser las filas candidato. de líder después de lo que ha ocurrido. Eso es objetividad.
Ahí no hay Pero honorabilidad, eso es objetividad. Un señor de esas características no podría Pero estoy mira, la totalmente de acuerdo. diputada Maldonado es Sí, así es. que tiene un proceso O la y por un diputada Bueso, amparo por el ejemplo. registro se vio en la obligación de inscribirla hasta que ese amparo no se resuelva. ¿Quién Y fue la ella- señora de la pistola en La Honduras? señora Bueso. Leslie Ahí está. Bueso. Esa señora no puede estar. Más Ella va para objetivo. afuera. Pero, O sea, Ningún pero en partido términos la quiere generales, eso proponer sería para mucho la más reelección. concreto. Ahora, yo me quedo, y tenemos que ir al corte, me quedo con una nota positiva. El Tribunal Supremo Electoral, nos dice Carmen, presenta una iniciativa ante el Congreso de la República de reforma a la ley de partidos políticos y ley electoral que resulta bastante más ambiciosa Más que lo que se ha progresista, visto exactamente. hasta ahora. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco.